Gracias. Mi nombre es Santiago García Carvajal. Quiero presentarles mi último libro, La globalización de los negocios y el negocio de la globalización. El título de este libro partió a raíz de una serie de cosas que entraré a mencionar, pero particularmente me llamó la atención el título por un artículo que leí del profesor Constantine Passaris de la Universidad de New Brunswick en Canadá, donde él planteaba con el título de su libro The Business of Globalization and the Globalization of Business, algo similar, una tríada entre las tecnologías de la información y la comunicación, la liberalización del comercio y la influencia que esto tenía en la educación. Y ahí fue donde llamó mi atención para desarrollar, a partir de la influencia que tiene los efectos en el cambio global, en la educación en el futuro. Y más aún con las circunstancias que vive el mundo frente a un paradigma nuevo, frente a un acontecimiento como una pandemia global. Es decir, el libro parte con la necesidad de construir, y es lo que en la línea de investigación, mercadeo cuántico, de lo que hablaremos en un segundo, también toma, y es la necesidad de construir equipos multidisciplinarios. La necesidad de hacer transición de un yo individual a un yo colectivo. En ese proceso tiene que subyacer una persona nueva, un yo colectivo, una persona que está entre todos. En ese sentido, pues es el sujeto que falta, es el sujeto que está presente, pero que no observamos a simple vista. Y es el componente ideológico que necesita crear toda organización que llegue a construir y a hacer transición de ser un individuo a ser un grupo. El libro hace una evolución de qué ha pasado en sucesos de la geopolítica, en sucesos que han cambiado el entorno del orden mundial a lo largo de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y todo el fenómeno que se ha dado alrededor de la teoría económica y la globalización, la evolución de las teorías macroeconómicas y del comercio internacional en torno a el desarrollo de ventajas comparativas, ventajas competitivas, y asimismo los sucesos que han ocurrido en la historia que han transformado la administración de empresas, hasta llegar hoy a la necesidad de incorporar el concepto de la complejidad en la administración. Y ahí es donde parte, esa es la plataforma, digamos, el marco teórico sobre el cual se desarrolla el resto del texto. Y es la necesidad, como ya lo digo, de articular la complejidad. La línea de investigación mercadeo cuántico lo que busca es precisamente articular ese salto cualitativo, ese salto cuántico, ese salto donde somos conscientes de un nuevo desarrollo y lo incorporamos. Donde antes no éramos conscientes, no sabíamos algo y ahora somos conscientes de algo nuevo y lo desarrollamos. Y se genera un cambio definitivo y permanente en el comportamiento, en este caso, en el comportamiento empresarial. Entonces, el libro se desarrolla también alrededor del emprendimiento, el emprendimiento familiar, la necesidad de incorporar conceptos de emprendimiento global, de educar al emprendedor sobre conceptos de emprendimiento global desde un principio. Y ahí es donde viene el concepto de la educación, donde se necesitan las competencias. Las competencias son ese activo intangible, y eso lo relaciona muy bien con el componente de lo cuántico, porque es la creación de servicios. Digamos que el fundamento para la creación de servicios proviene precisamente de la definición estratégica muy clara de cuáles son las competencias en un individuo que hace parte de un grupo, y este se motiva a generar cambios y cambios definitivos en una organización. Cuando hay competencias, el resultado total es superior a la suma de sus partes. En ese punto es donde se da ese salto cuántico, y esa es la evolución sobre la cual estamos haciendo énfasis en el libro La globalización de los negocios.
y el negocio de la globalización. Esto es precisamente porque queremos ver la globalización no como un fenómeno, es un fenómeno contradictorio, no es un concepto nuevo, pero es un fenómeno contradictorio. Bueno, otro concepto que parte de aquí es la necesidad de interpretar el caso de estudio. El caso de estudio básicamente está alrededor de la generación de redes de conocimiento, de redes sociales. En este caso no solamente redes sociales digitales, como las que conocemos, es un término que, digamos, nos ha sido abordado con el tema de las redes digitales. Pero veamos las redes sociales desde el punto de vista transaccional, desde el punto de vista humanístico, de qué tipo de redes sociales nosotros tenemos como empresa, como una microempresa, y generar vínculos con los proveedores, con los clientes, con los allegados, con los gremios en la industria y con nuestras familias. Entonces, el caso de estudio gira alrededor de los entornos de influencia de un empresario. ¿De acuerdo? Y a lo largo del tiempo. Entonces, el concepto de tiempo es muy importante para abordar este tema. El concepto de tiempo. Porque el ciclo de vida del empresario, el ciclo de vida del microempresario, viene, digamos, abordado alrededor de las identidades sociales que se generan. Si hay un vínculo cada vez más fuerte, se genera una identidad social fuerte, una identidad social débil, o una identidad externa fuerte. Una identidad externa fuerte es cuando yo hago transición, es ese punto en el que paso de ser un emprendedor local a ser un emprendedor global. Entonces, ese es el caso de estudio que nos busca identificar la evolución de un negocio que comenzó el día de hoy y evoluciona a lo largo del tiempo, y qué pasa cuando se rompen o trascendemos de la barrera del emprendimiento familiar a pasar a un emprendimiento por fuera de nuestro vínculo social, digamos, y alcanzar nuestro potencial hasta eventualmente internacionalizar una microempresa. Entonces, esa sería la conclusión a la que lleva. La primera conclusión, ¿cierto? La primera hipótesis de trabajo que se plantea alrededor de esto es que aquellos que tienen una identidad social externa fuerte, pues tienen mayor propensidad a sobrevivir a lo largo del tiempo. Es importante en el estudio mencionar cómo en sí mismo se trata de desarrollar una metodología de investigación alrededor del concepto de la complejidad. O sea, mercadeo cuántico busca en sí mismo también construir una metodología de investigación que se aborde la complejidad. En ese punto, ¿qué quiere decir esto? Que el tema de las hipótesis no se reduce al tema de las hipótesis dominantes, al tema de las hipótesis estadísticas, sino que se plantea alrededor de un mapa de hipótesis, donde hay hipótesis estratégicas, hay hipótesis de diferentes clases, hay hipótesis que se contrastan entre sí hasta alcanzar una hipótesis dominante. O sea, todas ellas compiten como hipótesis y la mejor de ellas agrupa el resto de ellas. Entonces no se casa con la misma hipótesis de trabajo todo el tiempo. Entonces ahí se incorpora ese concepto transformador de la complejidad dentro y en sí mismo de la metodología de investigación. Y por último, a donde nos lleva el caso de estudio es a construir ese yo colectivo del que inicia hablando el libro, la necesidad de hacer transición, ¿cierto? De crear un equipo multidisciplinario entre diferentes personas. Cómo interpretar esos datos que nos arroja el caso de investigación a través de encuestas que se realizaron, cómo construir a través de un proceso de minería de datos y modelos estadísticos, cómo poder construir un yo colectivo, cómo interpretar lo que pasa al interior de la mente de ese yo colectivo que construimos. Entonces, ahí es donde se trabaja ya mucho más la parte de la minería de datos, donde se define un problema y se desarrolla y se aborda se interpreta la evolución
de esa persona que subyace, digamos, ya no entre un grupo de trabajo, sino entre un equipo ya de investigación que se hizo. Este de paso es un proyecto que se hizo a través de una metodología de investigación y de educación virtual. Entonces ha sido un desarrollo totalmente, digamos, pensado, concebido, y los resultados en sí mismos pues alcanzan un desarrollo basado en la complejidad desde una metodología de investigación virtual. Entonces termina el libro hablando sobre ese giro copernicano. El giro copernicano es cuando nos salimos de esa visión nuestra para poder ver desde afuera lo que pasa e interpretar las cosas de una manera nueva. Esa es la analogía que hace frente al individuo y frente al concepto de nación, y trascender al concepto de globalismo. Entonces, básicamente, esa sería la conclusión del libro, a grandes rasgos, la importancia de incorporar la complejidad en la administración. Invito a todos ustedes a que lean este libro, complementemos las actividades que se han desarrollado y demás. Agradezco su participación. Muchas gracias.